Hola amigos, bienvenidos a Reman Crítica, tu espacio para reviews de películas. Hoy vamos a hablar de Rambo 4, 2008, donde Sylvester Stallone regresa como John Rambo, el veterano más letal del cine. En esta película, Rambo vive retirado en la selva de Tailandia, pero se ve obligado a volver a la acción para rescatar a un grupo de misioneros atrapados en Birmania, un país devastado por la guerra. La historia combina acción intensa, violencia cruda, y momentos de reflexión sobre el sacrificio, la justicia y la lucha por proteger a los inocentes. Hablaremos del papel de Stallone, de los misioneros interpretados por Julie Benz y Paul Schultz, y del villano, el mayor Pa-Thi Tint, cuya brutalidad marca el tono de toda la película. También analizaremos las escenas de combate, la ambientación en la jungla, y cómo éstas contribuyen a que el espectador sienta la tensión y el peligro en cada momento. Finalmente, daré mi veredicto sobre si Rambo 4 realmente vale la pena. ¿Es solo acción sin sentido, o una película que combina emoción, violencia realista y un mensaje sobre la lucha por los inocentes? No se vayan, porque al final del video les contaré mi opinión completa y si la recomiendo ver o no. En Rambo 4, también titulada simplemente Rambo o John Rambo, el legendario veterano de guerra John Rambo vive un capítulo sorprendentemente distinto de su vida habitual como soldado letal. Han pasado décadas desde los eventos de los filmes anteriores, y ahora Rambo se ha retirado del constante combate que definió gran parte de su existencia. Tras haber sobrevivido a Vietnam, a Afganistán y a innumerables batallas, él ha abandonado los campos de guerra y vive en el norte de Tailandia, cerca de la frontera con Birmania, actual Myanmar. Allí, entre selvas y ríos salvajes, ha encontrado una existencia sencilla, casi monástica. Captura serpientes venenosas para venderlas, pesca para subsistir y transporta pasajeros y mercancías en su vieja embarcación por el río Salween, ignorando deliberadamente el conflicto que se desarrolla cada día más cerca. Esta tranquila vida, sin embargo, no le ha devuelto la fe en la humanidad y ha convertido en un ermitaño taciturno que evita involucrarse con el caos del mundo exterior. En los primeros minutos del filme, se establece claramente el contexto geopolítico que sirve de telón de fondo para la historia. Birmania, un país devastado por décadas de guerra civil entre el ejército gubernamental y varios grupos rebeldes, es un infierno para sus habitantes. La comunidad Karen es una de las más afectadas, sometida a saqueos, matanzas indiscriminadas, torturas y reclutamientos forzosos por parte de las fuerzas del cruel mayor Pa-Thi Tint, un brutal oficial del ejército birmano que no muestra piedad ni remordimiento. Los enfrentamientos con el ejército han convertido la región en una zona de genocidio de facto, donde incluso las protestas pacíficas son aplastadas sin compasión. En este ambiente de brutalidad sostenida, la gente común, refugiados, ancianos, niños, lucha por sobrevivir día tras día. Mientras Rambo se resiste a volver a la violencia, un grupo de misioneros cristianos llega a su población en Tailandia, con la esperanza de llevar ayuda humanitaria a las aldeas Karen. Los misioneros, liderados por el médico Michael Burnett y su prometida Sarah Miller, traen víveres, medicinas y material de apoyo para ofrecer sustento a las comunidades que sufren bajo el dominio militar. Consciente de que las rutas terrestres hacia las aldeas están sembradas de minas antipersonal y patrullas hostiles, los misioneros buscan al viejo veterano como guía fluvial para acompañarlos en el peligroso trayecto río arriba. Inicialmente Rambo rechaza su solicitud. Ha visto bastante sufrimiento, ha aprendido que la intervención externa puede empeorar las cosas y cree que no puede marcar una diferencia real en un conflicto tan profundo. Sin embargo, la persistencia y la fe de Sarah, combinadas con su mirada sincera sobre la dignidad de la vida humana, empiezan a quebrar la coraza emocional de Rambo, recordándole que, a pesar de todo, aún existe algo por lo que valga la pena luchar. Finalmente, Rambo accede a acompañarlos en la travesía por el río Salween, y juntos navegan hacia las zonas más remotas controladas por las fuerzas birmanas. La travesía es peligrosa desde el inicio. Deben enfrentarse a piratas que exigen pagar tributo, o entregar a Sarah como rehenes para permitirles el paso. Rambo, demostrando que aún posee las habilidades letales de un guerrero experimentado, los elimina uno por uno, usando desde su característico arco y flechas hasta tácticas más feroces, dejando claro que su retiro del combate ha sido más una ilusión que una realidad permanente. Tras este enfrentamiento sangriento,
Él se ve aún más convencido de que no puede abandonar a estos pobres inocentes a su suerte, y sigue adelante con la misión. Cuando finalmente llegan a la aldea objetivo, el horror supera toda expectativa. La violencia del ejército birmano es aterradora. Cientos de aldeanos y refugiados son masacrados sin motivo aparente. Mujeres y hombres son brutalmente asesinados, y los misioneros, habiendo logrado ayudar brevemente a los habitantes, son capturados y llevados a un destacamento militar enemigo. La brutalidad de los soldados no tiene límites. Torturas, amenazas de violencia sexual, cárceles improvisadas y una crueldad que supera cualquier código de guerra contemporáneo. Sara es encadenada en un corral, constantemente en riesgo de ser abusada o peor, mientras que el resto de sus compañeros de misión están esparcidos como si fueran mercancía desechable. Al verlo todo, Rambo siente de nuevo ese viejo llamado interior que nunca se había extinguido del todo. Debe volver a combatir para rescatar a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Al enterarse de la desaparición de los misioneros, el pastor Arthur Marsh, amigo y líder espiritual de los voluntarios, recurre a Rambo con un pedido desesperado: ayudar a formar un equipo de 5 mercenarios que puedan rescatarlos. Marsh ha acogido donaciones de su congregación para pagar por estos hombres entrenados, cada uno con sus propias habilidades y experiencias de combate. Algunos son exsoldados, otros especialistas tácticos. Su líder es Louis, un hombre del SAS con mucha confianza en sus habilidades, lo que crea cierta tensión entre él y Rambo, quien es visto inicialmente como un compañero demasiado mayor o reacio al combate. Aún así, Rambo acepta trasladar al grupo río arriba, y aunque al principio los mercenarios intentan minimizar su contribución, el vínculo entre ellos empieza a fortalecerse conforme se enfrentan juntos a enemigos comunes. A medida que el grupo se adentra más en territorio enemigo, las atrocidades del ejército de Tint se hacen aún más grotescas e inhumanas. Un encuentro particularmente despiadado consiste en obligar a un grupo de prisioneros a correr a través de un campo minado por puro entretenimiento y apuestas entre los soldados, matándolos uno por uno sin piedad. Estas escenas reflejan la verdad cruel de la guerra civil. La vida humana ha dejado de tener valor alguno para quienes ejercen el poder opresivo. Rambo, que ha tratado de distanciarse de la violencia, ve claramente que ahora se trata de algo más que rescatar a unos pocos. Se trata de confrontar un régimen de terror. En un punto crítico, Rambo se ve obligado a intervenir solo para salvar a varios prisioneros de una ejecución inminente. Con suma sorpresa del equipo de mercenarios, él emerge silenciosamente y elimina a todos los soldados que rodeaban a los cautivos, utilizando sus habilidades de camuflaje, su arco y sus técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Este acto de valentía no solo salvó vidas, sino que también marcó el momento en que los demás miembros del equipo se dieron cuenta de que Rambo no es un peso muerto ni un obstáculo, sino un guerrero cuya experiencia puede marcar la diferencia en lo que puede ser su misión más peligrosa hasta el momento. Después de esto, avanzan hacia el campamento principal donde están retenidos los misioneros vivos. Su aproximación es furtiva y calculada, usando la oscuridad de la noche para cubrir sus movimientos. Logran liberar a los sobrevivientes entre los rehenes y preparar su escape, lo cual da inicio a una frenética secuencia de huida a través de la jungla, perseguidos por Tinte fuerzas militares. Las tensiones están al máximo. Cada hora en el territorio enemigo expone a los liberados y a los rescatistas a nuevas amenazas y emboscadas. Un enfrentamiento posterior provoca que Rambo conduzca a Tinte soldados hacia una antigua bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial, generando una explosión devastadora en la que mueren muchos soldados enemigos. Mientras continúan su fuga, las fuerzas de Tint capturan nuevamente a Sara, a Schoolboy, el francotirador del grupo, y a otros. Esto presagia una confrontación final inevitable. Rambo decide no retroceder, sino encarar directamente a las tropas restantes en un último combate. Aprovechando un vehículo con una pesada ametralladora montada, él desata un ataque que desmantela la mayoría de los soldados hostiles en la jungla y permite a los aliados reorganizarse. En el clímax de la batalla, las tropas rebeldes de los Karen, lideradas por Mint, se suman al combate, lo que inclina la balanza por completo a favor de Rambo y sus compañeros. Finalmente, Rambo se enfrenta cara a cara con el mar, Tintes despiadado mayor, y lo mata en un brutal enfrentamiento, poniendo fin al reinado de terror que había mantenido a tantas personas bajo su control.
Con la misión completada y los misioneros liberados, la pesadilla en Birmania llega a su fin. La sangre derramada, la entrega total y el sacrificio de todos los involucrados marcan este capítulo como una de las pruebas más duras y brutales que Rambo haya enfrentado en toda la saga. En la escena final, Rambo regresa a Estados Unidos después de haber cumplido con esta misión que parecía imposible. Su viaje lo lleva de vuelta a Bowie, Arizona, donde visita a su difunto padre y reflexiona sobre lo que ha hecho y las vidas que ha tocado, para bien o para mal. A pesar de todo el sufrimiento y la carnicería, Rambo encuentra un sentido de cierre personal. Ha defendido a los indefensos, ha enfrentado a la injusticia y ha demostrado que incluso alguien que ha intentado renunciar a la violencia puede, cuando es necesario, canalizar sus capacidades para proteger a los demás y traer esperanza a lugares donde parecía no haberla. La figura central de Rambo 4 es, por supuesto, John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Stallone vuelve a encarnar al icónico veterano de guerra convertido en ermitaño, un hombre marcado por traumas pasados, silencioso y capaz de actos de violencia extrema cuando lo considera justo. En esta película, Stallone ofrece una actuación que combina introspección emocional con ferocidad física. No se trata simplemente de luchar, se trata de mostrar a un hombre que ha intentado retirarse de la guerra y que es empujado de nuevo a la violencia cuando presencia injusticia y sufrimiento. Stallone maneja este equilibrio con maestría, dejando ver a un Rambo menos parlanchín que en otras entregas, más contemplativo y al mismo tiempo letal cuando la situación se lo exige. El Rambo de esta cinta ya no es un simple sobreviviente, sino un protector decidido a salvar vidas y exponer una brutalidad sistemática. El trabajo de Stallone aquí es de desgaste emocional y físico. Combate en selvas profundas, lidera ataques sostenidos, guía a civiles indefensos y se enfrenta cara a cara con villanos despiadados, mostrando una amplitud emocional que va más allá de los típicos clichés de acción. La coprotagonista femenina más importante es Julie Benz, quien interpreta a Sarah Miller, una misionera que trabaja con refugiados perseguidos. La interpretación de Benz aporta sensibilidad y humanidad a la trama. A diferencia de muchos personajes secundarios en películas de acción, Sarah no está ahí solo para ser rescatada o para ser una figura decorativa. Ella representa la fe, la compasión y la perseverancia en medio del horror. Sarah no cesa en su misión de ayudar a los más vulnerables, pese al peligro constante, y Benz transmite ese compromiso con convicción, dando momentos de ternura y fuerza emocional. Durante la película, su trabajo no es solo físico, aunque también participa en la huida y en escenas tensas, sino profundamente simbólico. Representa un faro de esperanza para Rambo y para otros personajes. Sarah es el catalizador que hace que Rambo regrese al conflicto no por venganza, sino por ayuda a otros. Benz construye un personaje con luz propia, capaz de sostener miradas intensas y de expresar valentía desde la fragilidad humana. Junto a ella, Paul Schultz encarna a Michael Burnett, el médico misionero comprometido con aliviar el sufrimiento en la región devastada. Schultz da vida a un hombre profesional, determinado y dispuesto a arriesgarlo todo por salvar vidas. A diferencia de Sarah, Michael representa el aspecto práctico y racional del trabajo humanitario: calma, conocimientos médicos, capacidad para tomar decisiones difíciles bajo presión. Su trabajo en la película va más allá de la simple presencia. Es quien organiza la logística médica para los refugiados, atiende a heridos en condiciones extremas y trabaja codo a codo con otros personajes para mantener viva la esperanza en medio de la desesperación. Schultz transmite la mezcla de agotamiento y determinación que caracteriza a muchos trabajadores humanitarios reales, y su química con Benz aporta cohesión emocional y narrativa a sus escenas conjuntas. Interpretando a un pastor que desempeña un papel clave en motivar y apoyar al grupo misionero, está Jerry Beachy, como pastor Arthur Marsh. El papel de Marsh es el de una figura espiritual, alguien que cree en la bondad del mundo y que confía en la capacidad de las personas para hacer el bien, incluso cuando están rodeadas de crueldad. La actuación de Beachy está marcada por una serenidad que contrasta con la violencia circundante. Su trabajo no es de acción, sino de convicción. Es quien organiza los fondos, quien apoya en lo moral a los demás personajes, y quien insiste en que hay que ayudar a los refugiados pese a los riesgos. Ese tono espiritual que Beachy imprime al personaje ayuda a establecer un counterbalance emocional entre el caos de la guerra y la fe en la humanidad.
dando una capa adicional de significado a los motivos del grupo. En el lado militar antagonista, Maung Maung King interpreta al mayor Pa Thi Tint, el principal villano de la historia. Un oficial cruel del ejército de Birmania, responsable de atrocidades indescriptibles contra civiles. La actuación del actor birmano está diseñada para ser implacable, despiadada, casi caricaturescamente brutal, pero con matices que no lo hacen unidimensional. Es un hombre que ejerce poder con absoluta indiferencia hacia el sufrimiento humano y que representa la cara más oscura de la opresión y la guerra civil. King crea un villano creíble no solo porque es feroz, sino porque actúa con una lógica retorcida que normaliza el abuso y la violencia. Su presencia en pantalla inyecta una tensión constante en las escenas en las que aparece, y su interacción con Rambo genera momentos de confrontación intensa que impulsan gran parte del clímax narrativo. Entre los mercenarios que se unen a Rambo para la misión de rescate, se encuentra Matthew Marsden, en el papel de Schoolboy, un francotirador que aporta una de las habilidades más técnicas del equipo. Marsden construye un personaje con una mezcla de humor cínico y habilidad extraordinaria con el rifle, una figura ágil, precisa y peligrosa desde la distancia. La labor de Schoolboy es fundamental en varias escenas de combate, donde su puntería marca la diferencia entre la vida y la muerte de varios personajes. Además, su relación con el resto del grupo aporta momentos de camaradería y tensión que ayudan a profundizar en las dinámicas internas del equipo. Marsden logra equilibrar el papel de un combatiente formidable con un toque de humanidad y humor negro, que hace que su personaje no sea meramente una pieza funcional, sino alguien con personalidad distintiva. Otro mercenario clave es Giorgio Serafini, quien representa a Luis, el líder del grupo contratado para ayudar en la misión de rescate. Serafini encarna a un hombre experimentado, firme y con una confianza que roza la arrogancia, especialmente al inicio, cuando subestima la importancia de Rambo. El trabajo de Serafini consiste en proyectar autoridad y competencia, liderando a otros mercenarios a través de terreno hostil. A lo largo del filme, Luis evoluciona desde un profesional pragmático hasta alguien que reconoce el valor estratégico y moral del enfoque de Rambo. Esta evolución, aunque sutil, apunta a cómo el liderazgo y la experiencia pueden complementarse con la empatía y las convicciones personales. Ray Gallegos hace el papel de Trench, otro mercenario del grupo, cuya función es ser un combatiente duro y sólido, brindando apoyo táctico en las misiones más arriesgadas. El personaje de Trench es de pocos diálogos, pero su presencia se siente a través de su eficacia en combate y su lealtad al equipo. Gallegos ofrece una actuación centrada en acciones físicas y reacciones durante los enfrentamientos, un trabajo que exige sincronía con efectos prácticos, explosiones, persecuciones y momentos de presión extrema. Trench funciona como uno de los pilares detrás de la cohesión del grupo, un soldado que cumple órdenes con precisión y que no duda en colocarse en primera línea donde se requiera. Brett Geiler interpreta a White Boy, un personaje con una mezcla de nerviosismo y destreza que aporta un toque humano a las secuencias de mayor tensión. White Boy es un tipo que, aunque parte del mismo equipo de mercenarios, expresa con honestidad su miedo, su vulnerabilidad y su intento de sobreponerse para cumplir con su deber. La actuación de Geiler ayuda a equilibrar el tono de la película entre la acción implacable y los aspectos más humanos de quienes, aún sabiendo los riesgos, deciden involucrarse en una misión peligrosa. White Boy no es el típico héroe invencible, es alguien que lucha contra sus propios miedos mientras enfrenta enemigos mortales, lo que otorga al elenco un espectro emocional más amplio. Otro miembro del equipo es Marco Khan, interpretando a Shu, un personaje que no solo aporta fuerza física en los combates, sino también un enfoque cultural distintivo al grupo de mercenarios. Khan da vida a un combatiente que combina técnicas de lucha con una tranquilidad y sabiduría que contrasta con la urgencia de la batalla. Su presencia en varias escenas de acción es notable por la destreza corporal, movimientos calculados y una presencia silenciosa pero poderosa. La interpretación de Khan añade profundidad al conjunto, mostrando que la diversidad de estilos y orígenes dentro del equipo fortalece sus posibilidades de supervivencia. Finalmente, aunque de menor duración en pantalla, pero no menos significativo, hay varios actores que interpretan a refugiados, víctimas del conflicto, soldados enemigos y aldeanos Karen, que llenan el mundo de la película con rostros humanos que representan a las miles de personas afectadas por la guerra. Estos intérpretes realizan un trabajo esencial que, si bien no siempre es protagonista, dota de realismo y peso emocional a las escenas más dramáticas.
Tras más de 2 décadas desde la última entrega significativa de la saga, esta película no solo revive al veterano de guerra más letal del cine, sino que también ofrece un relato más oscuro, visceral y cargado de intensidad emocional que sus predecesoras. La película se aleja de los escenarios urbanos o conflictos militares más convencionales y nos traslada a Birmania, Myanmar, un país devastado por la guerra civil y la represión militar, donde la violencia contra civiles ha alcanzado niveles casi inimaginables. Este cambio de escenario no solo aporta frescura, sino que también sirve como un marco realista y crudo para explorar la brutalidad de los conflictos contemporáneos y el costo humano de la guerra. Desde los primeros minutos, la película establece un contraste importante entre la vida pacífica de Rambo y la violencia que lo rodea. Tras años de retiro en la selva del norte de Tailandia, Rambo se ha convertido en un ermitaño taciturno que busca sobrevivir sin involucrarse en conflictos ajenos. Stallone interpreta a un Rambo más introspectivo que nunca, un hombre marcado por cicatrices físicas y emocionales que observa el mundo con cierta desconfianza y cansancio. Esta faceta del personaje agrega profundidad al mito de Rambo. No es solo un héroe de acción, sino un ser humano con emociones complejas, un hombre que ha aprendido por experiencia que la violencia deja marcas imborrables. Su actuación logra transmitir esa dualidad, entre la calma que busca en su vida cotidiana y la ferocidad que emerge cuando enfrenta la injusticia. El conflicto central surge cuando un grupo de misioneros, liderado por Sarah Miller y Michael Burnett, llega a Tailandia para brindar ayuda humanitaria a los refugiados Karen. Los misioneros representan la esperanza, la compasión y la moralidad frente a la brutalidad. La interpretación de Julie Benz como Sarah aporta sensibilidad y humanidad al relato. Su personaje no es una simple víctima ni un adorno narrativo. Es la chispa que despierta nuevamente la determinación de Rambo para luchar, no por venganza personal, sino por proteger a los inocentes. La interacción entre Stallone y Benz funciona como eje emocional de la historia. La determinación y fe de Sarah logran penetrar la coraza de Rambo, recordándole que todavía puede marcar la diferencia. Por su parte, Paul Schultz, en el papel de Michael, encarna al hombre práctico y racional, cuya función es organizar la atención médica y logística de los refugiados. Schultz transmite con eficacia la tensión y el agotamiento que acompañan a quienes arriesgan todo por ayudar a otros en contextos de guerra. La narrativa avanza con un ritmo que combina tensión y acción sostenida. Desde el inicio, Rambo se ve obligado a emplear sus habilidades letales para enfrentar amenazas inmediatas, piratas, patrullas enemigas y obstáculos naturales que ponen en riesgo la misión. Las escenas de combate son explícitas, crudas y realistas, con un enfoque en la supervivencia y la estrategia. A diferencia de muchas películas de acción modernas que exageran explosiones y efectos visuales, Rambo 4 mantiene un nivel de brutalidad que se siente tangible. Los enfrentamientos son sangrientos, rápidos y despiadados. Sylvester Stallone demuestra que, incluso a sus años, puede sostener físicamente los momentos más exigentes, mostrando un Rambo que combina resistencia, precisión y ferocidad. Esta intensidad hace que la película sea particularmente atractiva para quienes buscan acción pura y no suavizada. El antagonista principal, el mayor Patty Tint, interpretado por Maung Maung Kin, es un villano despiadado, cuya crueldad define el tono de la película. La violencia que perpetra contra los civiles y misioneros crea un ambiente constante de tensión y peligro, y su actuación logra transmitir la amenaza real que representa. No se trata solo de un enemigo a derrotar, sino de un símbolo del abuso de poder y la corrupción militar que puede existir en contextos de guerra civil. La confrontación entre Rambo y Tint constituye un núcleo narrativo fuerte. Es un enfrentamiento no solo físico, sino moral, donde la justicia y la protección de los inocentes son la motivación central. Uno de los aspectos más destacados de Rambo 4 es su exploración de la psicología de sus personajes. Rambo ya no es un héroe invencible que actúa por instinto. Es un hombre que evalúa riesgos, que siente culpa y responsabilidad por cada vida que no puede salvar. Los mercenarios que lo acompañan, Schoolboy, Lewis, Trench y Whiteboy, aportan diversidad al grupo y muestran distintas facetas del heroísmo y la vulnerabilidad humana. Cada uno de ellos enfrenta miedo, desesperación y decisiones éticamente complejas en medio del combate. Matthew Marsden, interpretando a Schoolboy, ofrece un personaje calculador y preciso que aporta tensión y técnica al equipo. Giorgio Serafini, como Lewis,
lidera con autoridad, mientras que Brett Geiler como White Boy y Rey Gallegos como Trench aportan matices de humanidad, humor y lealtad. La dinámica entre estos personajes permite que la película no se limite a la acción, sino que explore relaciones humanas en condiciones extremas. La dirección de la película, a cargo de Sylvester Stallone, Combina elementos de thriller militar con drama humano, logrando un equilibrio entre violencia y narración emocional. La película no rehúye la brutalidad, pero tampoco la glorifica de manera gratuita. La cámara sigue a los personajes de cerca durante los combates y las secuencias de rescate, capturando la intensidad, el peligro y la improvisación que caracterizan a Rambo. Esto hace que la experiencia de ver la película sea inmersiva. El espectador siente la urgencia de cada decisión y el riesgo constante al que se enfrentan los protagonistas. La violencia es explícita, sí, pero sirve a la narrativa, reflejando la desesperación y el sacrificio que conlleva proteger a los inocentes en un mundo donde la justicia es rara y costosa. La película también ofrece momentos de introspección y humanidad que equilibran la acción. Las escenas en que Rambo observa el sufrimiento de los refugiados, interactúa con Sarah y reflexiona sobre la vida y la muerte, aportan profundidad emocional y permiten al público conectar con el personaje en un nivel más íntimo. Estos momentos evitan que Rambo 4 sea simplemente un espectáculo de violencia. En cambio, es un relato sobre la perseverancia, la responsabilidad y la lucha por la dignidad humana frente a la opresión. Stallone logra transmitir la soledad, el desgaste emocional y la resiliencia de Rambo sin depender exclusivamente de diálogos extensos, usando gestos, miradas y presencia física para comunicar emociones complejas. En términos de cinematografía, la película utiliza la selva birmania como un personaje más. La vegetación densa, los ríos caudalosos y los caminos peligrosos generan atmósfera, tensión y autenticidad. El entorno natural se convierte en un aliado y un enemigo a la vez, obligando a los personajes a adaptarse constantemente. Las secuencias de acción en la jungla son algunas de las más memorables del cine de acción moderno, debido a su realismo y a la manera en que se integran al contexto narrativo. Cada emboscada, persecución y ataque es presentado de manera que el público siente el riesgo inmediato y la urgencia de cada momento. Ahora bien, surge la pregunta crucial: ¿vale la pena ver Rambo 4? La respuesta depende del tipo de espectador. Para quienes buscan acción intensa, escenas de combate bien coreografiadas, tensión constante y un héroe que enfrenta la injusticia con determinación extrema, esta película es altamente recomendable. La combinación de un protagonista carismático, un villano formidable, un escenario realista y un reparto secundario competente hace que la película sea emocionante de principio a fin. Además, ofrece más que solo disparos y explosiones. Hay reflexión sobre la guerra, la moralidad y la responsabilidad personal, lo que la eleva por encima de muchas películas de acción convencionales. Para el público más crítico o sensible a la violencia gráfica, la película puede resultar demasiado intensa. La brutalidad mostrada no es decorativa, es explícita y en algunos casos, perturbadora. Escenas de masacres, torturas y violencia contra civiles se muestran de manera directa para enfatizar la gravedad del conflicto. Sin embargo, este enfoque también aporta autenticidad y hace que la historia sea más impactante y significativa. No es solo entretenimiento, sino un comentario sobre el costo humano de la guerra y la resistencia de quienes intentan proteger a los inocentes. En este sentido, la película logra transmitir un mensaje potente sobre sacrificio, coraje y la lucha contra la opresión, algo que pocas películas de acción alcanzan de manera efectiva. Otro punto a favor es la consistencia del personaje de Rambo a lo largo de la saga. Rambo 4 mantiene la esencia del héroe, pero lo presenta más humano, introspectivo y consciente de las consecuencias de la violencia. Stallone demuestra que no se trata solo de músculos y explosiones, sino de transmitir el peso emocional de las acciones del protagonista. La película combina perfectamente nostalgia y novedad. Los fans de la saga disfrutarán de ver al Rambo clásico en acción, mientras que nuevos espectadores podrán apreciar la historia por sí misma, sin necesidad de haber visto todas las entregas anteriores. En cuanto a ritmo y narrativa, la película es efectiva. Alterna momentos de calma, planificación y reflexión, con secuencias de acción intensa, evitando que el espectador se sature o pierda interés. Las motivaciones de los personajes son claras, los conflictos tienen consecuencias reales,
y cada enfrentamiento aporta al desarrollo de la historia. Además, el elenco secundario refuerza la narrativa, ofreciendo perspectivas diversas sobre el heroísmo, la vulnerabilidad y la moralidad en contextos extremos. En conclusión, Rambo 4 es una película que vale la pena por varias razones. Su protagonista icónico con profundidad emocional, la intensidad de las secuencias de acción, la relevancia y crudeza del conflicto, y la exploración de temas humanos universales como el sacrificio, la justicia y la protección de los inocentes. Aunque la violencia gráfica puede no ser para todos, esta se utiliza con un propósito narrativo y temático claro, diferenciando a la película de simples filmes de acción superficiales. Es un relato que combina entretenimiento, tensión y reflexión, ofreciendo una experiencia cinematográfica completa que logra emocionar, impactar y mantener al espectador al borde de su asiento durante toda su duración. Por todas estas razones, Rambo 4 no solo merece ser vista, sino que se destaca como una de las entregas más maduras y significativas de la saga, capaz de resonar tanto con fans antiguos como con nuevos espectadores que buscan una película de acción con corazón, tensión y contenido emocional profundo. Su combinación de acción brutal, personajes complejos y mensaje humanitario la convierte en una obra que, más allá del entretenimiento, deja huella y provoca reflexión. En Rambo 4, también conocida simplemente como Rambo, los efectos visuales, conocidos como VFX, y las imágenes generadas por ordenador, CGI, juegan un papel clave para intensificar la acción y completar escenas que serían peligrosas o imposibles de grabar en la realidad. Aunque la película mantiene un estilo de acción relativamente práctico, con muchas secuencias rodadas con actores reales y efectos en vivo, la postproducción digital es una parte integral del resultado final que vemos en pantalla. La mezcla de efectos prácticos con CGI contribuye a dar vida a las escenas más violentas, las explosiones más espectaculares y ciertos detalles que elevan el impacto visual del filme. Antes de entrar en detalles técnicos, es importante entender qué significan VFX y CGI en el contexto cinematográfico. Los efectos visuales, VFX, se refieren a cualquier imagen o modificación que se genera o manipula posteriormente a la filmación real. Esto puede incluir desde la adición de sangre digital hasta la creación de explosiones gigantescas completas o mundos digitales enteros. La CGI, Computer Generated Imagery, es un tipo específico de VFX que usa ordenadores para generar imágenes que no existen en la grabación original, ya sea fuego, humo, sangre, explosiones o partes de personajes o escenarios virtuales. En Rambo 4, la mayor parte de la acción se filmó en locaciones reales, en junglas densas y ríos peligrosos, sin necesidad de rodaje en escenarios interiores con pantallas verdes o azules. Esto significa que muchas de las escenas base fueron rodadas de forma clásica, con cámaras reales, actores y escenarios naturales. Sin embargo, la naturaleza intensamente violenta de la película hizo necesario el uso del CGI para mejorar o complementar las escenas en las que la seguridad o la ética impedirían hacer todo físicamente. Según testimonios del equipo de VFX que trabajó en la película, Rambo 4 incluía alrededor de 604 tomas de efectos visuales que requerían manipulación digital en la postproducción. De esas, aproximadamente 2/3 estaban destinados específicamente a mejorar elementos como sangre digital, explosiones, fuego y humo, lo que evidencia que gran parte del CGI estaba enfocado en amplificar la violencia y el impacto visual de los combates. Un ejemplo claro de cómo se utilizó CGI es en las escenas más crudas de combate corporal o efectos sangrientos. En algunas partes de la película, la sangre que se ve en pantalla y la manera en que se comporta tras impactos de bala o cortes no fue creada de forma práctica con paquetes de sangre real, sino generada digitalmente. Esto permite exagerar o estilizar las secuencias sin poner en peligro a los actores ni depender de efectos prácticos menos controlables. Asimismo, hubo secuencias en las que partes del cuerpo que desaparecían o se destruían debían ser completadas digitalmente. Por ejemplo, en escenas donde un personaje recibe un disparo que secciona parte del cuerpo, el efecto de que el cuerpo realmente se divide o muestra huesos es generado por computadora. Para esto, se usaron técnicas que mezclan retratos reales de los actores con animaciones digitales agregadas posteriormente, lo cual exige una cuidadosa composición y trabajo de los artistas de VFX. Uno de los efectos digitales más técnicos no solo fue la sangre,
sino también las explosiones y los daños en objetos o vehículos. En Rambo 4, varias explosiones que vemos, como las detonaciones intensas durante emboscadas o ataques militares, fueron creadas digitalmente. Aunque parte de la pirotecnia puede haberse rodado en el set real, para elevarlas visualmente, se utilizó CGI, que aumentó la intensidad del fuego, el volumen de humo y los fragmentos de objetos volando por los aires. Esta combinación crea una imagen más dramática, sin necesidad de poner en riesgo al equipo de rodaje. Además de los efectos de sangre y explosiones, las secuencias de movimientos de cámara complejos y acción rápida exigieron una postproducción técnica más allá del trabajo tradicional de edición. Todo el material rodado en película fue convertido a formato digital para ser manipulado, un proceso conocido como Digital Intermediate, donde el material base se escanea en alta resolución, se editan colores y contraste, y se integran los VFX antes de volver a filmar o finalizar la cinta para proyección. Este proceso permite un mayor control sobre cómo se ve la película final, asegurando que el CGI se mezcle con las imágenes reales sin diferencias bruscas. La integración de CGI no fue perfecta en todas las escenas, y muchos espectadores, e incluso críticos, han señalado que algunas tomas de sangre o heridas generadas por ordenador se ven claramente digitales o poco naturales, especialmente cuando la cámara se mueve rápidamente y el efecto no está completamente integrado con la iluminación y movimiento real de la escena. Este tipo de críticas suelen surgir cuando la postproducción tiene poco tiempo o presupuesto, o cuando ciertas tomas fueron retocadas rápidamente para cumplir con fechas de entrega. Detrás de los VFX de Rambo 4, hubo un equipo completo de artistas digitales y supervisores de efectos visuales, compuesto por docenas de profesionales con roles específicos, desde compositores digitales hasta ilustradores y artistas de matte painting. En la producción figuraron supervisores de efectos visuales que dirigían el trabajo digital, así como muchos compositores digitales que ajustaron cada fotograma para que el CGI se integrara lo más suavemente posible con la acción real. Este tipo de crédito muestra que el trabajo en pantalla es producto de un enorme esfuerzo colaborativo entre diversos especialistas técnicos. Un aspecto interesante sobre la utilización del CGI en Rambo 4 es cómo se equilibra con el uso de efectos prácticos. A diferencia de algunas películas más fantásticas o de ciencia ficción, que dependen casi completamente de mundos digitales, Rambo 4 se apega a lo realista. Las explosiones no son espectaculares porque sean imposibles de filmar, sino porque el CGI se usa para hacer que algo grabado físicamente se vea aún más dramático y cinematográfico. Este enfoque mixto, práctico más digital, es común en películas que desean una estética más orgánica, en acción intensa. También es importante mencionar que muchos efectos no son tan obvios para el espectador casual. Algunos detalles CGI sirven simplemente para limpiar la escena, eliminar cables, mejorar luz, ajustar sombras, o borrar equipo de rodaje que por accidente se captó en la grabación original. Estos retoques digitales son parte del trabajo invisible de los VFX y son esenciales para que las escenas se vean profesionales y pulidas. En definitiva, la CGI y los efectos visuales en Rambo 4 no fueron utilizados para crear mundos completamente fantásticos o criaturas inexistentes, sino para potenciar y dramatizar elementos de acción ya filmados de forma real. El equipo usó la tecnología digital para generar sangre, explosiones, humo y detalles violentos que serían difíciles de lograr de forma segura en vivo, y para integrar estos elementos siniestros de forma fluida en la narrativa visual. La colaboración entre efectos prácticos y CGI en esta película muestra una tendencia común en el cine de acción moderno: aprovechar lo mejor de ambos mundos. Sin embargo, el uso extendido del CGI también conlleva críticas cuando los resultados no parecen naturales. Cuando se hace bien, puede elevar el impacto visual. Cuando se hace a último momento o con limitaciones, puede resultar evidente para el espectador más atento. En Rambo 4, esta línea se cruza varias veces, dejando algunas secuencias impresionantes visualmente y otras que podrían haber sido más efectivas con efectos prácticos mejor integrados. La cuarta entrega de la saga Rambo, estrenada en 2008, logró un impacto significativo en taquilla a nivel mundial, a pesar de las expectativas mixtas que rodearon su lanzamiento. Cuando se lanzó en cines el 25 de enero de 2008, Rambo fue esperada con interés tanto por fans de la franquicia
como por un público general que quería ver el regreso de Sylvester Stallone al papel de John Rambo, después de muchos años sin nuevas entregas importantes en la saga. A diferencia de las películas anteriores de la serie que dominaban la taquilla en los años 80, esta versión se enfrentó a una competencia más difícil y a un mercado cinematográfico mucho más fragmentado, pero aún así, logró resultados comerciales sólidos en su estreno. El desempeño en cines de Rambo fue notable en varios aspectos. En su fin de semana de apertura, el filme se proyectó en aproximadamente 2.751 salas en Norteamérica y recaudó alrededor de $18,2 millones en total durante los primeros días. Esto la colocó como la segunda película más taquillera del fin de semana en Estados Unidos y Canadá, solo por detrás de Meet the Spartans, que tuvo un debut ligeramente mayor en ese periodo. La cifra de 18,2 millones refleja una fuerte atracción inicial, especialmente teniendo en cuenta que Rambo estaba clasificada R, restringida para audiencias adultas, lo cual limita el acceso de menores y afecta el tamaño potencial del público. A pesar de este comienzo competitivo, la película no logró coronar el primer lugar de la taquilla en su estreno, pero sí consolidó una base de espectadores adultos que responden bien al cine de acción intenso y brutal. La clasificación R fue un factor importante. Las películas de acción que atraen a mayores de edad suelen tener un rendimiento más moderado que las clasificaciones más amplias. Sin embargo, el hecho de que Rambo 4 se enfrentara a una parodia cómica como Meet the Spartans, un filme más ligero y atractivo para un público general, hizo que el debut de Rambo fuera considerado ambicioso y exitoso, dado su perfil más serio y violento. Después de su debut, la película continuó sumando ingresos en semanas siguientes, con un rendimiento estable dentro de lo esperado para su tipo de producción. A nivel nacional en Estados Unidos y Canadá, la taquilla total terminó siendo de aproximadamente $42,7 millones. Este número representa el dinero recaudado a lo largo de toda su corrida en cines domésticos, lo que indica que, tras la apertura, siguió atrayendo espectadores durante varias semanas, aunque con una caída gradual típica después del estreno inicial. Cuando se combina la recaudación doméstica con la internacional, el total global de taquilla de Rambo alcanzó alrededor de $113,2 millones en todo el mundo. Aproximadamente 70,5 millones provinieron de mercados fuera de Norteamérica, lo que muestra que la saga Rambo todavía tenía un atractivo global considerable. El rendimiento internacional es especialmente notable porque en muchos países la película fue exhibida en una gran cantidad de territorios, aunque con ciertas excepciones notables. Por ejemplo, algunas cadenas prominentes en el Reino Unido no la exhibieron debido a disputas comerciales con distribuidores, lo que pudo haber limitado su potencial de recaudación en esa región. La recaudación de $113 millones a nivel mundial debe evaluarse en el contexto de su presupuesto de producción, que fue de aproximadamente $47,5 millones. Esto significa que la película recaudó más del doble de su costo de producción, lo cual es una señal clara de éxito comercial, especialmente para una película de acción clasificada R. Aunque no alcanzó cifras estratosféricas como otros grandes éxitos del género, o algunas películas de estudio con presupuestos más altos, Rambo 4 fue rentable y logró recuperar ampliamente su inversión, generando beneficios tanto en taquilla como en ventas posteriores de medios caseros. En cuanto al rendimiento por países, Rambo tuvo presencia en múltiples territorios europeos y asiáticos, con cifras variadas según el mercado. En Francia, generó más de $7,5 millones, en Alemania, unos 6,5 millones, y en el Reino Unido, cerca de 6,3 millones. En España, recaudó más de $5,3 millones, lo cual indica que, aunque no dominó la taquilla en esos países, sí fue una película con audiencia significativa, especialmente en territorios con tradición en el cine de acción occidental. Aunque algunos países impusieron restricciones o disputas comerciales que limitaron su difusión, el desempeño internacional fue en conjunto una contribución importante al total global de ingresos. Una parte crucial del éxito financiero de Rambo 4 vino de su lanzamiento en el mercado de entretenimiento en casa, que en su época representaba una fuente muy fuerte de ingresos adicionales. Tras su paso por los cines, la película fue lanzada en formatos físicos para el público en general el 27 de mayo de 2008 en Estados Unidos. Este lanzamiento incluyó ediciones en DVD, tanto en formato simple como en una edición de 2 discos con contenido extra, así como en Blu-ray Disc,
que en ese momento estaba creciendo rápidamente como formato de video de alta definición. El impacto en el mercado doméstico fue inmediato y sustancial. Según datos de ventas, el DVD de Rambo fue uno de los lanzamientos más vendidos del año, posicionándose como el 19º DVD más vendido de 2008, con aproximadamente 1,7 millones de unidades comercializadas. En ingresos brutos, las ventas de DVD en Estados Unidos generaron cerca de $40 millones, mientras que las ventas de Blu-ray aportaron aproximadamente 2,2 millones adicionales. Esto suma más de $42 millones solo en ventas físicas domésticas, lo que representa un ingreso casi igual al de la taquilla en Estados Unidos por sí sola. Además de las ediciones estándar, más adelante se publicaron versiones especiales y colecciones que aumentaron aún más la longevidad comercial del filme. En 2010, Rambo fue incluida en un set especial de colección junto con las demás películas de la saga, disponible tanto en DVD como en Blu-ray. Estas colecciones atrajeron a fanáticos que querían tener toda la serie en un solo paquete, a menudo con material adicional como documentales, detrás de cámaras y comentarios del equipo creativo. Otra edición importante llegó años más tarde, en formato 4K Ultra HD, lanzada el 3 de septiembre de 2019. Esta versión vino con mejoras técnicas en imagen y sonido, así como con la inclusión tanto de la versión teatral como de una versión extendida del filme, ampliando así el atractivo para coleccionistas y aficionados que querían experimentar la película con la mejor calidad visual y auditiva disponible. La llegada de este formato refleja la importancia duradera de la película en el mercado de entretenimiento en casa, y cómo los estudios aprovechan nuevas tecnologías para revitalizar el interés en títulos exitosos. El éxito en ventas de medios caseros muestra un patrón interesante. Aunque la recaudación en cines fue buena, fue en las ventas y alquileres de DVD y Blu-ray donde Rambo 4 realmente consolidó sus ganancias. Los ingresos por video doméstico se acercaron o incluso superaron la recaudación doméstica en taquilla, lo cual no es inusual para películas de acción con una audiencia fiel que prefiere ver el filme varias veces o comprarlo para su colección personal. Además del rendimiento económico, el lanzamiento en video doméstico permitió que la película llegara a mercados donde quizás no había tenido una amplia distribución en cines. Esto incluye territorios donde pudo haber enfrentado restricciones o poca presencia en salas, y donde posteriormente el público pudo verla a través de copias físicas o ediciones en casa. De esta manera, la película alcanzó audiencias que, de otro modo, podrían no haberla visto, fortaleciendo aún más su huella cultural y comercial. En resumen, la historia de Rambo 4 en términos de taquilla y medios caseros es la de una película que logró combinar una presencia sólida en cines con un desempeño formidable en ventas posteriores. Logró más de $113 millones en taquilla mundial, recuperó ampliamente su presupuesto de producción y se convirtió en una de las películas más vendidas en DVD y Blu-ray del año en que fue lanzada. Su vida comercial no terminó en la pantalla grande, sino que continuó creciendo a través de múltiples formatos y ediciones especiales a lo largo de los años, consolidándose como una de las entregas más rentables de la franquicia Rambo en la era moderna. Rambo 4, estrenada en 2008, representa el regreso de Sylvester Stallone a uno de los personajes más icónicos del cine de acción, John Rambo. Después de más de 2 décadas desde la última película importante de la saga, esta entrega buscaba combinar nostalgia, acción intensa y una historia con más profundidad emocional que sus predecesoras. Como toda película, Rambo 4 tiene aspectos que destacan positivamente y otros que pueden considerarse negativos, dependiendo del punto de vista del espectador. Analizar estos elementos ayuda a entender por qué la película es recordada, valorada por algunos y criticada por otros. Uno de los principales puntos positivos de la película es, sin duda, la actuación de Sylvester Stallone. A pesar de la edad del actor al momento del rodaje, Stallone logra encarnar a Rambo con un equilibrio notable entre fuerza física, intensidad y profundidad emocional. No se trata únicamente de un héroe de acción que dispara y pelea, es un hombre marcado por sus traumas, que experimenta culpa, responsabilidad y compasión hacia los inocentes que busca proteger. Esta interpretación añade capas al personaje, mostrando un Rambo más humano y reflexivo que en entregas anteriores. Los momentos de introspección, combinados con las secuencias de acción, logran un equilibrio que mantiene al espectador emocionalmente involucrado y al mismo tiempo expectante de la violencia inminente. Otro punto fuerte de Rambo 4 es la acción intensa y realista, especialmente para un filme de 2008.
La película mantiene un enfoque en combates cuerpo a cuerpo, tiroteos, emboscadas y explosiones, muchos de los cuales fueron filmados en locaciones reales, como junglas densas, ríos y terrenos difíciles. La utilización de efectos prácticos combinados con CGI permite que las secuencias sean impactantes, sin sacrificar seguridad ni credibilidad visual. Las escenas de lucha cuerpo a cuerpo, persecuciones y emboscadas, son coreografiadas de manera que el espectador puede sentir la urgencia y peligro de cada movimiento, lo que mantiene un ritmo constante y emocionante. La atención al detalle en los escenarios y la coreografía de combate contribuye a que las escenas de acción se sientan auténticas y memorables. El entorno y la ambientación son también un punto positivo relevante. La película se desarrolla principalmente en Birmania, un país devastado por la guerra civil y la represión militar. El uso de locaciones reales en selvas y áreas rurales añade un realismo visual notable y refuerza el tono crudo de la historia. La cámara captura la densidad de la vegetación, la dificultad del terreno y la opresión del entorno, generando un sentimiento de inmersión que pocas películas de acción logran transmitir. Los efectos de clima, ríos caudalosos y terreno accidentado no solo sirven como fondo estético, sino que funcionan narrativamente para aumentar la tensión y el peligro al que se enfrentan los personajes. Otro aspecto positivo es la estructura emocional y moral de la historia. La trama no se limita a la acción, también explora temas como la compasión, la responsabilidad y la lucha por la justicia. Personajes como Sarah Miller y Michael Burnett representan la esperanza y la bondad en medio de un mundo violento, lo que añade una dimensión ética a la narrativa. La interacción entre estos personajes y Rambo permite que la historia tenga momentos de reflexión sobre la guerra, el sacrificio y el costo humano de la violencia. Este enfoque le da a la película una profundidad que la distingue de otros filmes de acción que se centran únicamente en los efectos visuales y las explosiones. El trabajo del elenco secundario también merece reconocimiento. Actores como Julie Benz, Sarah, y Paul Schultz, Michael, aportan credibilidad a sus roles, equilibrando la intensidad de Rambo con humanidad, determinación y vulnerabilidad. Los mercenarios que acompañan a Rambo, interpretados por Matthew Marsden, Giorgio Serafini y otros, presentan diferentes facetas de la acción y el heroísmo, mostrando miedo, coraje y camaradería. Esta diversidad de personajes refuerza la narrativa y permite que la acción no sea solo física, sino también emocional, mostrando cómo las decisiones de cada uno afectan el resultado final de la misión. El uso de efectos visuales, VFX y CGI es otro aspecto positivo cuando se combina con las secuencias prácticas. Aunque la película depende principalmente de la acción real, los efectos digitales se emplean para mejorar sangre, explosiones, fuego y daños a los objetos o escenarios, lo que permite una presentación más impactante sin poner en riesgo a los actores. Este equilibrio entre lo práctico y lo digital refuerza la autenticidad de la película y eleva la intensidad visual de las escenas de combate, haciéndolas más memorables para los espectadores. Sin embargo, la película también presenta varios puntos negativos que deben mencionarse. Uno de ellos es la violencia excesiva y gráfica, que, aunque coherente con la narrativa, puede resultar demasiado intensa para algunos espectadores. La sangre, las heridas y las escenas de muerte son mostradas de manera explícita, lo que provoca que la película sea clasificada R y limite su audiencia. Para espectadores sensibles o que buscan un entretenimiento más ligero, estas escenas pueden ser perturbadoras o incluso incómodas. Esta violencia, aunque sirve narrativamente, puede percibirse como exagerada y en ciertos momentos roza lo sensacionalista, restando credibilidad a la historia para algunos críticos. Otro punto negativo es la simplificación de ciertos personajes secundarios, especialmente los antagonistas. Aunque el villano, Mayor Patty Tint, cumple su función de representar la crueldad y el abuso de poder, algunos críticos argumentan que carece de desarrollo más allá de su maldad, lo que lo hace unidimensional. Su motivación y profundidad psicológica no se exploran, dejando al espectador con una sensación de conflicto menos complejo en comparación con la riqueza emocional de Rambo. Esto puede limitar la tensión narrativa, ya que la lucha parece claramente entre el bien absoluto y el mal absoluto, sin matices intermedios que podrían enriquecer la historia. La dependencia de clichés del cine de acción es otro aspecto criticable.
La película recurre a fórmulas conocidas de la saga y del género: el héroe invencible, la misión imposible, los mercenarios leales y la brutalidad del villano. Aunque esto satisface a los fans de Rambo, también puede resultar predecible para un público más exigente que busca innovación narrativa. Algunas secuencias, como las explosiones o los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, siguen patrones muy típicos de películas de acción, lo que reduce el factor sorpresa y puede dar la sensación de repetición respecto a otras entregas de la saga o del género en general. Otro punto que podría considerarse negativo es el ritmo irregular en ciertos segmentos de la película. Mientras que la acción es intensa y constante durante la mayor parte del filme, hay momentos de transición o diálogo que se sienten lentos o innecesarios para algunos espectadores. Estos instantes de calma, aunque sirven para desarrollo de personajes o reflexión, pueden percibirse como pausas que interrumpen el flujo de la tensión, especialmente para quienes esperan acción continua. Esto provoca que la película tenga altibajos en cuanto a intensidad y mantenga a algunos espectadores impacientes en ciertas partes. La integración de CGI en algunos efectos también fue criticada por no ser completamente natural en todas las escenas. Aunque muchas secuencias fueron mejoradas digitalmente con sangre, fuego y explosiones, en ciertos momentos el CGI es evidente, lo que puede restar realismo. Por ejemplo, algunas heridas o impactos de bala generados por ordenador se notan al ojo más entrenado o al espectador atento, afectando la inmersión. Esto muestra que, aunque los VFX son un complemento positivo, su ejecución no siempre fue impecable, lo que deja margen para mejora en comparación con películas de acción posteriores con tecnologías más avanzadas. La duración limitada de desarrollo de personajes secundarios también es un aspecto negativo. Los mercenarios y misioneros secundarios cumplen su función narrativa, pero su trasfondo y motivaciones se exploran de manera mínima. Esto reduce la conexión emocional con estos personajes y limita la riqueza de la historia en términos de interacciones humanas, sacrificio y conflicto moral. Para una película que busca también generar empatía hacia los personajes y la situación de los refugiados, esta falta de profundidad puede considerarse un déficit. Finalmente, otro punto negativo es que algunos aspectos históricos y geográficos son tratados de forma simplificada o poco precisa. La película está ambientada en Birmania, durante un conflicto real contra los Karen, pero la narrativa se centra principalmente en Rambo y su misión, dejando de lado contexto histórico, político y social más profundo. Esto puede llevar a percepciones superficiales de la situación real en la región y generar críticas desde el punto de vista de la fidelidad histórica. La película prioriza la acción y la narrativa del héroe sobre un análisis más detallado del conflicto, lo que puede limitar la percepción crítica del espectador sobre la guerra civil y la represión en Birmania. En conclusión, Rambo 4 presenta una combinación clara de puntos positivos y negativos. Entre los positivos, destacan la actuación intensa y creíble de Sylvester Stallone, la acción realista y bien coreografiada, la ambientación inmersiva, la construcción moral de la historia, la integración de VFX y CGI con efectos prácticos, y la química entre los personajes principales. Por otro lado, entre los negativos se incluyen la violencia excesiva, personajes secundarios y villanos poco desarrollados, dependencia de clichés del género, ritmo irregular, ciertos efectos digitales poco naturales y limitaciones en la fidelidad histórica y profundidad de contexto. A pesar de sus aspectos negativos, muchos críticos y espectadores consideran que los positivos superan a los negativos, especialmente para quienes buscan una experiencia intensa de acción y aventura, con un protagonista icónico y con carga emocional. La película cumple su objetivo de entretener, emocionar y ofrecer un espectáculo visual sólido, al mismo tiempo que mantiene la esencia de la saga Rambo. Para los fanáticos del cine de acción y los seguidores de la franquicia, los puntos positivos son suficientes para recomendar su visionado, mientras que quienes buscan una narrativa más profunda o sofisticada podrían encontrar limitaciones en la película. En última instancia, Rambo 4 es un ejemplo de cómo un filme de acción puede combinar violencia, heroísmo y emoción, ofreciendo tanto adrenalina como momentos de reflexión, aunque con ciertas debilidades narrativas y técnicas que deben ser consideradas al evaluarla de forma crítica. La película sigue siendo un referente dentro de la saga y del género, consolidando a Rambo como un personaje emblemático del cine de acción moderno,
y dejando una mezcla clara de virtudes y limitaciones que invitan a análisis y debate entre fans y críticos. La película Rambo 4, 2008, es una obra que marcó el regreso de uno de los personajes más icónicos del cine de acción, John Rambo. Detrás de este regreso, no solo están los actores que protagonizan la historia, sino un equipo creativo clave que hizo posible que la película exista como producto cinematográfico, el director y los escritores. Entender quiénes son estas personas, cuál ha sido su trayectoria y cómo influyeron específicamente en la concepción y en el resultado final de Rambo 4, nos permite apreciar la película desde una perspectiva más profunda y contextualizada. El director de Rambo 4 es Sylvester Stallone, quien además de interpretar al protagonista, fue el corazón creativo detrás de la película. Stallone no solo es un actor con una carrera de décadas, sino también un cineasta con experiencia como guionista y director. Su evolución artística tiene un peso enorme en la forma en que Rambo 4 fue concebida y ejecutada. Para entender su papel, es importante conocer de dónde viene y cómo ha desarrollado su estilo. Sylvester Stallone nació en Nueva York y desde joven mostró interés por las artes dramáticas. Su carrera como actor tomó un giro definitivo en 1976 con la película Rocky, una historia inspirada en boxeadores reales que él mismo escribió. Rocky no solo lo convirtió en una estrella internacional, sino que también mostró su capacidad para trascender la típica actuación de acción y explorar temas humanos como la perseverancia, el sacrificio y la superación personal. Stallone se impuso la visión de interpretar papeles que tuvieran una mezcla de fuerza física con profundidad emocional, y eso se refleja en su trayectoria. Aunque Rambo 4 pertenece al género de acción más duro y visceral, esa misma mezcla de violencia exterior y conflicto interior que Stallone exploró en Rocky también aparece aquí. En las entregas previas de la saga Rambo, el personaje fue evolucionando desde un veterano traumatizado por Vietnam hacia un héroe más de acción pura. Con Rambo 4, Stallone busca un enfoque más introspectivo, un Rambo que ha tratado de renunciar a la violencia, pero que vuelve a combatir no por venganza o gloria, sino para proteger a los inocentes. Esta decisión narrativa se debe, en gran medida, a la visión del propio Stallone como director. Él no solo planeó las escenas de acción, sino que también delineó el tono emocional de la historia, equilibrando violencia con reflexión sobre la responsabilidad moral de intervenir en conflictos ajenos. Dirigir una película como Rambo 4 fue un reto enorme. No solo debía coordinar secuencias de acción de gran escala, sino también mantener coherencia en el ritmo, la tensión dramática, las actuaciones y la cohesión narrativa. Stallone, como director, se encargó de supervisar cada aspecto del rodaje, desde la elección de locaciones reales en junglas y ríos hasta el trabajo con un elenco diverso. Su experiencia previa como guionista y actor le permitió comunicarse de manera efectiva con todo el equipo, ajustando escenas para lograr el impacto deseado sin sacrificar la autenticidad que exigía la historia. Además, Stallone tuvo que integrar los efectos visuales, VFX y CGI, con escenas practicadas físicamente. Esto añade otra capa de complejidad, porque la planificación debe ser muy detallada para que la acción se vea natural y convincente. Como director, Stallone tuvo que prever desde qué ángulo se grabarían las explosiones, cómo se coreografiarían enfrentamientos cuerpo a cuerpo, y cómo lograr que los personajes se vincularan emocionalmente con el público. El resultado es una película que combina brutalidad gráfica con momentos de humanidad, lo que distingue a Rambo 4 de otras producciones convencionales de acción. En su papel como director, también se aprecia la manera en que Stallone maneja el tono y el ritmo narrativo. Aunque hay secuencias extremadamente violentas, las desarrolla con un sentido distintivo. No solo se muestran por espectáculo, sino para subrayar el costo humano de la guerra y la brutalidad. El contraste entre escenas silenciosas y contemplativas y aquellas intensas y sangrientas está calculado cuidadosamente para que el público no sienta la violencia como gratuita, sino como parte integral de la experiencia del personaje. Esta sensibilidad narrativa se convierte en un sello del estilo de Stallone como cineasta, mezclando acción con una mirada reflexiva hacia la condición humana. Si bien Stallone fue la fuerza motriz como director, la historia de Rambo 4 no habría existido sin los guionistas que trabajaron en darle forma. El guión, el corazón narrativo de cualquier película, define no solo los diálogos y las secuencias, sino también la estructura, los arcos de los personajes y los temas centrales. El guión de Rambo 4 fue desarrollado por un equipo que conocía bien la franquicia
pero que también buscaba aportar una perspectiva más madura y emocional a la historia. El primer nombre clave en el equipo de escritura es nuevamente Sylvester Stallone, quien participó directamente en la adaptación del guión. Stallone ha sido coautor del guión en varias de las películas de la saga Rambo, lo que garantiza una continuidad temática y de tono. Su aporte consiste en conocer profundamente al personaje que ha interpretado durante décadas, sabiendo qué elementos emocionales y motivacionales impulsan a Rambo. Su experiencia como actor le da una ventaja. Sabe cómo el personaje debe comportarse, qué necesita decir y cómo responder en situaciones límite. Esto alimenta la autenticidad del guión, asegurando que las acciones y decisiones del personaje principal no se sientan forzadas ni estereotipadas. Además de Stallone, el guión contó con la participación de Art Monterastelli, un guionista con experiencia en películas de acción y aventura. Monterastelli tiene la habilidad de estructurar tramas que combinan ritmo de acción y desarrollo de personajes. Su rol fue esencial para diseñar la progresión narrativa, el establecimiento de conflictos, la construcción de escenas tensas y la integración de los distintos elementos de la historia. Colaborando con Stallone, Monterastelli ayudó a traducir ideas conceptuales en escenas concretas, cuidando que cada segmento sirviera tanto al propósito dramático como al de entretenimiento. La contribución de ambos guionistas se puede ver claramente en la manera en que la película equilibra tres elementos fundamentales: la motivación emocional de Rambo, la brutalidad del conflicto en Birmania y la interacción de los personajes secundarios. La historia no solo presenta escenas impactantes de acción, también logra momentos de calma y reflexión en los que se explora la mentalidad de Rambo y su relación con quienes lo rodean. Esto no suele ser común en el cine de acción tradicional, donde la profundidad emocional a menudo queda relegada a un segundo plano. En Rambo 4, esta integración es más evidente. Escenas de combate extremo son seguidas por diálogos íntimos y momentos silenciosos que permitirán al público digerir lo visto y comprender los dilemas de los personajes. Otro aspecto esencial del guión es cómo se construye el arco dramático de los personajes secundarios. Los misioneros y mercenarios que acompañan a Rambo no son personajes planos ni añadidos al azar. Cada uno tiene una función narrativa que refleja diferentes puntos de vista sobre la guerra, la culpa, la fe y el sacrificio. Esto es resultado de una escritura cuidadosa que intenta humanizar a cada personaje y dotarlos de motivaciones claras. Este enfoque ayuda a que la atención no dependa únicamente del espectáculo visual, sino también de la conexión que el público pueda sentir hacia esos personajes. La forma en que los guionistas manejan el conflicto central, la brutalidad del ejército birmano y la persecución de los inocentes, fue diseñada de tal forma que no solo se presente como un villano genérico. A través de la narrativa, se intenta mostrar un contexto más amplio de injusticia y abuso de poder, aunque no se detiene en explicaciones políticas o detalladas. El guión opta por centrarse en las consecuencias humanas del conflicto y en cómo éstas llevan a Rambo a actuar. Esta decisión narrativa está claramente calculada para mantener el foco emocional, evitando distracciones que podrían restar fuerza a la experiencia dramática. Además, la manera en que se estructura el clímax de la película, una combinación de rescate, confrontación directa con el antagonista y el destino final de los personajes, es el resultado de una escritura que busca intensidad sostenida. Cada escena está pensada para construir tensión y liberar esa tensión de forma dramática, lo que crea un flujo narrativo que mantiene al público enganchado. Para lograr este efecto, los guionistas tuvieron que trabajar meticulosamente en el ritmo de cada acto, asegurando que hubiera un balance entre acción y desarrollo narrativo. También es notable la forma en que se manejan los diálogos. En películas de acción, es común que los diálogos sean funcionales pero planos. En Rambo 4, los guionistas incluyen líneas que no solo sirven para avanzar la trama, sino también para revelar la psicología de los personajes. La manera en que Rambo se comunica, a menudo con pocas palabras pero con carga emocional, refleja una escritura que conoce el poder del silencio y la economía del diálogo. Esto se amplifica en escenas donde menos es más. Miradas, pausas y pequeños gestos transmiten tanto como las palabras mismas. La colaboración entre Stallone y Monterastelli en el guión también permitió que la historia mantuviera una coherencia interna entre la visión dramática y la ejecución visual. Esto se traduce en una película donde la dirección de cámara, el montaje y las actuaciones se sienten alineadas con lo que la historia intenta comunicar. El guión no es solo una instrucción de lo que debe suceder,
sino un mapa interpretativo que guía a todo el equipo creativo. En resumen, la combinación de Sylvester Stallone como director y co-guionista, junto con Art Monterastelli como coautor del guión, produjo una película que trasciende el simple espectáculo de acción. Stallone aportó su visión personal, su entendimiento profundo de Rambo como personaje y su habilidad para equilibrar emoción con violencia. Monterastelli complementó esa visión con estructura narrativa sólida y diseño de escenas que permiten que la historia fluya con impacto dramático. El resultado es una película que no solo entretiene, sino que invita a reflexionar sobre la violencia, el sacrificio, la responsabilidad moral y el costo humano del conflicto. Transporta al espectador a la mente del protagonista, reforzando el tono emocional, la intensidad de la acción y el contexto dramático en el que se desarrolla la historia. Aunque muchas películas de acción utilizan efectos sonoros y temas musicales genéricos, el score de Rambo 4 fue concebido con una intención más profunda, y la persona detrás de ese score es Brian Tyler, un compositor de renombre dentro del mundo cinematográfico moderno. Brian Tyler fue seleccionado para componer la música original de Rambo 4. Una decisión significativa, porque este filme representaba la continuación de una saga legendaria que comenzó en los años 80. Tyler ya tenía experiencia componiendo para grandes producciones y sabía cómo trabajar con temas intensos y dramáticos que exigían una orquestación potente, emocional y poderosa. El papel de Tyler en Rambo 4 fue más que escribir música de fondo. Fue crear una identidad sonora que pudiera vincular emocionalmente a la audiencia con el personaje de John Rambo, un veterano con cicatrices de guerra profundas y con las circunstancias extremas que enfrenta en esta entrega. La banda sonora oficial, titulada Rambo, Original Motion Picture Soundtrack, fue lanzada poco antes del estreno de la película, el 22 de enero de 2008, a través del sello Lionsgate Records. Esta colección incluye 20 pistas distintas que abarcan una duración de más de 75 minutos, lo que demuestra la complejidad y el nivel de detalle con el que Tyler abordó la composición. Una de las decisiones más importantes que Stallone, como director, tomó respecto a la música de la película fue pedirle a Tyler que incorporara elementos de la música original de First Blood, la primera película de la saga. Esa banda sonora original fue compuesta por Jerry Goldsmith, uno de los compositores más respetados de Hollywood, cuyo tema principal es sinónimo inmediato del personaje de Rambo. Los acordes melancólicos y la motivación emotiva que Goldsmith creó en los años 80 ayudaron no solo a definir la identidad sonora de la primera película, sino también a establecer una base temática para las siguientes entregas. Tyler no reutilizó literalmente la música de Goldsmith, pero sí estudió cuidadosamente el estilo temático original para incorporarlo de manera sutil en su propio score. De esta manera, logró mantener una continuidad musical dentro de la franquicia, algo que no es común en muchas sagas de acción, donde cada nuevo compositor suele romper con elementos anteriores. En Rambo 4, la influencia de Goldsmith está ahí como un guiño emocional para los fans, pero la partitura es mayormente obra de Tyler, quien escribió nuevos temas que se integran a la estructura dramática de la película. La música en Rambo 4 cumple varias funciones muy claras dentro de la narración. Por un lado, sirve para acentuar la intensidad de la acción, escenas de combate, persecuciones por la jungla y momentos de violencia extrema son acompañados por ritmos orquestales potentes, percusión fuerte y cuerdas agresivas que elevan la adrenalina del espectador. Por otro lado, en momentos más silenciosos o de reflexión, Tyler recurre a temas más lentos, melódicos y emotivos que revelan el lado humano del personaje central, subrayando sus conflictos internos, su soledad y su lucha moral. Esta dualidad musical, acción versus emotividad, es esencial porque la película no solo es un espectáculo de violencia, sino también un retrato de un guerrero que intenta reconciliarse con su pasado. La pista principal del álbum, conocida simplemente como Rambo Theme, encapsula perfectamente esta dualidad. En ella se entrelazan elementos clásicos del estilo de Goldsmith con nuevas influencias modernas, generando un tema que suena familiar para quienes conocen las películas anteriores, pero también fresco y adaptado a la narrativa de esta entrega. El uso de instrumentos tradicionales como cuerdas, metales y percusiones profundas crea un sonido que evoca tanto nostalgia como tensión activa, algo que fue vital para acompañar la forma en que la historia oscila entre la violencia cruda y los momentos de calma relativa. Además de la música original sinfónica,
La película incorpora varios temas interpretados por artistas o presentados en situaciones específicas, por ejemplo en escenas de pueblos, ambientes locales o introspección de personajes secundarios, lo que ayuda a anclar emocionalmente diferentes partes de la narrativa. Estas intervenciones musicales más específicas sirven para contextualizar culturalmente ciertas escenas y para dar variedad sonora a la película, evitando que la música sea monótona o repetitiva. Otro aspecto importante de la partitura de Tyler es cómo utiliza diferentes secciones de la orquesta para representar distintos elementos de la trama. Las cuerdas largas y sostenidas suelen aparecer en escenas de tensión emocional o de tristeza, mientras que los metales y la percusión intensa se reservan para la acción. También hay momentos en que Tyler introduce motivos étnicos o instrumentos que sugieren el ambiente geográfico en el que se desarrolla la película, como la frontera entre Tailandia y Birmania, ayudando a reforzar el sentido de lugar y cultura dentro de la banda sonora. El trabajo de composición en Rambo 4 no fue simplemente una creación aislada para la película, sino que también tuvo su propia vida comercial fuera de la pantalla. La banda sonora fue lanzada en formatos CD y digital, y algunos aficionados de la música cinematográfica consideran que la escucha del score fuera del contexto de la película permite apreciar la calidad de la composición de Tyler. Si bien no es tan recordada como algunas bandas sonoras legendarias de Hollywood, muchos coleccionistas y fans del género accionan considerarla una obra sólida dentro del repertorio de Tyler. No obstante, la banda sonora también recibió críticas mixtas de parte de algunos seguidores de la saga. Algunos señalaron que, si bien Tyler incorpora elementos de la música original de Goldsmith, su estilo moderno a veces suena demasiado familiar a otras partituras contemporáneas o menos distintivas. Para esos oyentes, la música no siempre alcanza el nivel icónico de las bandas sonoras clásicas de los primeros filmes de la saga. Aún así, la mayoría concuerda en que Tyler logró un equilibrio respetuoso entre tradición y novedad. Un detalle menos conocido es el enorme esfuerzo colaborativo que requirió la grabación de este score. Tyler dirigió a varias orquestas reconocidas, como la City of Prague Philharmonic Orchestra y la Northwest Sinfonia, cuyos miembros pusieron gran parte de la energía interpretativa que se escucha en la música. Estas grabaciones suelen realizarse en estudios grandes y con la participación de decenas de músicos simultáneamente, un proceso que exige coordinación técnica, sensibilidad artística y precisión interpretativa. El proceso de composición también implica múltiples etapas, desde la escritura de los temas en piano o software musical hasta la orquestación completa, donde cada instrumento tiene su parte especificada para la interpretación de la obra. Luego vienen las sesiones de grabación, la mezcla y la masterización, que aseguran que la música se escuche con claridad y fuerza, tanto en salas de cine como cuando se reproduce en dispositivos domésticos. Todo esto demuestra cuánto trabajo hay detrás de una banda sonora cinematográfica que muchas veces el público no nota conscientemente, pero que sin duda siente e internaliza sin darse cuenta. Además, la elección de Tyler como compositor también fue estratégica, porque Stallone buscaba a alguien que pudiera manejar una partitura que fusionara nostalgia con modernidad. No se trataba solo de repetir lo que se había hecho en anteriores bandas sonoras, sino de evolucionar el sonido de Rambo para una audiencia contemporánea. Esta evolución se nota especialmente en la forma en que la música de Tyler se adapta a escenas que requieren una sensación de mayor urgencia o de un paisaje emocional más amplio que en las películas anteriores. En resumen, la banda sonora de Rambo 4 es un componente esencial de la película que va más allá de simple música de fondo. Fue creada por Brian Tyler, quien combinó elementos de la tradición musical de la saga con nuevas composiciones orquestales para reforzar la narrativa, las emociones y la intensidad de las escenas más memorables. La partitura es extensa, variada y diseñada para conectar al espectador con los momentos más importantes de la historia, desde la acción brutal hasta la introspección emocional. A lo largo de la película, John Rambo ha sido retratado como un personaje atormentado por su pasado militar y por las experiencias que marcaron su vida durante la Guerra de Vietnam y su trayectoria como veterano. En esta entrega, Rambo ha intentado llevar una vida tranquila, lejos de la violencia, trabajando en Tailandia ayudando a refugiados birmanos que huyen de la opresión militar. Sin embargo, su carácter, formado por la guerra y la supervivencia, no le permite permanecer al margen cuando la injusticia y la brutalidad amenazan a los más vulnerables. El clímax de la película y el desenlace final
reflejan tanto su capacidad de acción como su ética personal, proporcionando un cierre narrativo que es a la vez emocional y espectacular. Durante gran parte del filme, Rambo es empujado a actuar como protector y salvador de un grupo de misioneros y refugiados atrapados en un conflicto con el ejército birmano, dirigido por el villano, Mayor Patty Tint. El desenlace de la película se centra en la misión de rescate final, que combina estrategia militar, combate directo y decisiones de vida o muerte. Rambo y un pequeño grupo de mercenarios aliados atraviesan la jungla para infiltrarse en el territorio controlado por el ejército, enfrentándose a obstáculos naturales, emboscadas y patrullas enemigas. La tensión de estos momentos previos al clímax sirve para preparar al espectador, mostrando no solo la habilidad táctica de Rambo, sino también su determinación y liderazgo. Cada paso que da en esta etapa final está cargado de riesgo y tensión, reforzando la sensación de que se aproxima un desenlace definitivo. La batalla final se desarrolla en el complejo militar, donde los refugiados y misioneros están retenidos. Esta secuencia combina violencia explícita, estrategia y decisiones emocionales difíciles. Rambo, usando su experiencia militar, logra eliminar sistemáticamente a los enemigos, pero lo hace de manera calculada. No se trata de un exterminio indiscriminado, sino de neutralizar amenazas para salvar vidas inocentes. Esta distinción es importante, porque refuerza la ética del personaje. Rambo actúa motivado por un sentido del deber y la compasión, no por odio o venganza personal. El director y guionistas, a través de estas escenas, transmiten la idea de que la violencia puede ser justificada cuando se utiliza para proteger a los desamparados, pero siempre con conciencia del costo humano que conlleva. En paralelo a la acción, el clímax muestra también el enfrentamiento emocional entre Rambo y los personajes secundarios. Los misioneros y los refugiados, que al principio de la historia no confiaban plenamente en él o dudaban de su capacidad para ayudarlos, comienzan a comprender la profundidad de su compromiso. La relación entre Rambo y Sarah, la misionera, se fortalece en estos momentos. Ella representa la voz de la humanidad y la moral dentro de la narrativa. Su fe en Rambo y su constante preocupación por la vida de los demás contrasta con la brutalidad de la guerra y le da un marco emocional a sus acciones. Esta dinámica asegura que el desenlace no sea solo un espectáculo de acción, sino también un cierre afectivo que resuena con el espectador. El punto culminante del combate final es el enfrentamiento directo entre Rambo y el Mayor Patty Tint. Este momento es simbólico. No es simplemente un duelo físico, sino la confrontación entre la justicia y la opresión, entre la experiencia de un hombre marcado por la guerra y la arrogancia de un poder militar despiadado. La lucha es intensa, mostrando tanto las habilidades tácticas de Rambo como su determinación inquebrantable. La película dedica tiempo a mostrar cómo Rambo aprovecha su conocimiento del terreno, su fuerza física y su capacidad estratégica para superar a un enemigo que, aunque numeroso y armado, carece de la misma experiencia y disciplina. La tensión de este enfrentamiento mantiene al público al borde del asiento, mientras la película construye su resolución final. Tras la derrota del villano, la película entra en la resolución emocional de los personajes. Rambo logra rescatar a los misioneros y a los refugiados, asegurando su seguridad. Sin embargo, este triunfo no llega sin costo. La película no evita mostrar las secuelas de la violencia, tanto en términos de heridas físicas como de trauma emocional. Algunos aliados resultan heridos, y los refugiados han sufrido pérdidas importantes durante el conflicto. Este enfoque evita un final simplista y feliz, al estilo de muchas películas de acción. En cambio, presenta la victoria de Rambo como un acto heroico cargado de sacrificio y responsabilidad. Un aspecto relevante del final es cómo Rambo vuelve a su vida de reclusión y reflexión. Después de haber completado la misión, no busca reconocimiento público ni recompensas. Simplemente se retira de nuevo a un lugar seguro, lejos de la violencia, manteniendo su identidad de hombre solitario que actúa por justicia cuando es necesario. Esta decisión enfatiza un tema central de la saga: la lucha interna de un hombre que posee habilidades letales, pero que anhela la paz, y cuya fuerza se ve motivada únicamente por la necesidad de proteger a los inocentes. Esta dualidad entre fuerza destructiva y ética humanitaria es uno de los rasgos que hace al personaje de Rambo tan icónico. El final de Rambo 4 también ofrece una reflexión sobre la guerra y sus consecuencias. A través de la representación de la violencia, los traumas y las pérdidas, el desenlace invita al espectador a considerar el costo humano de los conflictos armados.
A diferencia de muchas películas de acción que glorifican la violencia sin mostrar sus repercusiones, esta entrega enfatiza que incluso un héroe capaz y experimentado como Rambo no puede escapar de las cicatrices que deja la guerra. Esto añade una capa de profundidad al final, haciendo que el triunfo físico se mezcle con la introspección emocional. La simbolización del sacrificio y la justicia también se refleja en los pequeños detalles del final. La liberación de los prisioneros, el regreso seguro de los refugiados y la recuperación de los misioneros no es solo un éxito táctico, sino un triunfo moral. La película muestra que la verdadera victoria no reside únicamente en vencer al enemigo, sino en garantizar que los más vulnerables sobrevivan y tengan la oportunidad de continuar con sus vidas. Rambo, al actuar de esta manera, reafirma su papel como protector ético, diferenciándose de un simple antihéroe violento. Otro elemento importante del desenlace es la representación de la resiliencia de Rambo. A lo largo de la película, su cuerpo y mente son puestos a prueba, y en el final se muestra que, aunque ha enfrentado múltiples heridas y situaciones de extremo peligro, su determinación y su voluntad de sobrevivir se mantienen intactas. Este mensaje de resistencia personal resuena con los temas generales de la saga. La capacidad de un individuo para enfrentar adversidades extremas y, a pesar de ello, mantener un código ético y un compromiso con la justicia. Además, el final ofrece un equilibrio narrativo y emocional. El clímax de acción y el cierre emocional están cuidadosamente sincronizados para que el espectador sienta tanto satisfacción como reflexión. No se trata de un final abrupto ni de una conclusión totalmente feliz. Es un cierre que combina alivio, introspección y reconocimiento del costo de la violencia. La película, al terminar, deja espacio para que el espectador piense en las consecuencias de la guerra, la importancia del sacrificio y la naturaleza del heroísmo. La música y el diseño sonoro juegan un papel crucial en este desenlace. La banda sonora intensifica tanto la acción como los momentos de reflexión, reforzando la tensión en el enfrentamiento final y elevando la carga emocional durante la resolución. El score acompaña cada golpe, cada persecución y cada mirada silenciosa de Rambo, asegurando que la audiencia perciba no solo lo que sucede físicamente, sino también lo que se siente emocionalmente. Este soporte musical hace que el final sea más memorable y que el impacto de las decisiones de Rambo se sienta con mayor intensidad. El cierre de Rambo 4 también funciona como conclusión temática de la saga, ya que resume muchos de los elementos recurrentes: la lucha del individuo contra sistemas opresivos, el trauma de la guerra, la fuerza física y mental del héroe, y la búsqueda de justicia para los más vulnerables. A diferencia de entregas anteriores, que se centraban más en la acción pura o en la supervivencia individual, esta película ofrece un cierre más humanizado, donde Rambo actúa no solo como soldado, sino como protector de la vida y de la ética. En conclusión, el final de Rambo 4 es un equilibrio perfecto entre acción intensa, resolución moral y cierre emocional. John Rambo logra completar su misión de rescate, derrotar al villano principal y proteger a los inocentes, pero lo hace enfrentando los costos de la violencia y la guerra. No busca reconocimiento ni recompensas, sino que actúa por un sentido profundo de justicia y ética personal. La narrativa cierra con Rambo regresando a su vida de aislamiento, reforzando el tema de la dualidad entre fuerza destructiva y humanidad que ha caracterizado al personaje a lo largo de la saga. Este desenlace es memorable, porque combina el espectáculo visual con un fuerte contenido emocional y ético, dejando al espectador tanto satisfecho como reflexivo sobre los temas centrales de la película: violencia, justicia, sacrificio y resiliencia humana.